Perdón, tuve que hacer una parada en el video anterior. Continuamos. Quedamos. De esta sencilla conceptuación se nos distingue de lo que debemos entender como suelo y subsuelo en materia minera. También este artículo comenta una salvedad importante respecto a la posibilidad de reclamar compensación por parte del superficiario si la actividad minera realizada causa daños en las propiedades que están bajo la supervisión del superficiario. Esto lo especifica la Ley de la República Bolivariana de Venezuela en su Constitución. Pero no se indemnizará solamente al propietario al propietario de la superficie. También se ampliarán estos derechos para todos los habitantes o ocupantes de la superficie de donde se encuentre ubicada esta zona de extracción o zona de extracción petrolera o de alguna extracción de un mineral. Otro punto que vamos a tocar, o otro título, es régimen jurídico de las minas en Venezuela. La declaración de bienes de dominio público de las minas afecta todo el régimen jurídico aplicable, y ello se evidencia desde la declaración del constituyente venezolano de 1999 hasta las normas de rango legal que decide el Ejecutivo Nacional y las normas estadales que dictan los entes políticos territoriales en los que se divide la República. En efecto, la Constitución como demanio en las minas le provee a la República, así como a los estados de la Federación Venezolana, ingresos fiscales, además de actualizar el ejercicio de la potestad organizativa. Al crear órganos o entes para que se constituyan en la administración minera, según el nivel territorial que estudiemos, finalmente los órganos legislativos sancionarán las leyes respectivas para el régimen y administración de las minas. Ahora bien, que el constituyente, el legislador nacional y el estadal no incorporen al municipio como actor natural de la industria minera, ello no significa que las autoridades locales no deban atender y desarrollar acciones o políticas públicas sobre la problemática social y económica, incluyendo la relativa reinserción laboral, una vez el aprovechamiento de los recursos mineros o de las extracciones petroleras. Por ello resulta de interés de normas constitucionales, así como la legislación sectorial, que regulan esta actividad, de manera que el capítulo aparte se abordó relativo a las denominaciones ventajas especiales como medio para que los municipios incrementen su participación en la actividad, tomando en cuenta las normas de rango constitucional como son la titularidad del recurso, como lo dice el artículo número 12 de la Constitución, los yacimientos de hidrocarburos o mineros y las costas marinas son de dominio público, detallando el catálogo de características que tal denominación comporta al señalar que son inalienables e imprescriptibles respecto al dominio público. Estos bienes de dominio público, como propiedad administrativa, constituyen así una categoría sustantiva de las propiedades del derecho común. A toda vez que lo persigue tal figura es que se consolida un régimen legal especial sobre determinadas cosas afectas a un fin de interés general y por regla general de utilidad pública, de manejo, de exploración y uso de bienes de dominio público son regidas por el derecho. Otro punto es la Ley de Protección del Ambiente. La protección
protección y promoción de la defensa del medio ambiente la categorizan como una actividad transversal de diversos procesos industriales o de actividades extractivas por su inevitable impacto sobre el ambiente que esto representa. Esta tarea está encomendada a los poderes públicos en el artículo 127 de la Constitución, cuando indica que tienen la función de proteger el ambiente. En efecto, es la naturaleza vicaria de la administración pública venezolana, que la confiere mediante el cumplimiento de la Constitución, normas de rango legal y sublegal, realizar tareas preventivas mediante la implementación de técnicas jurídicas que pueden ir desde la aplicación legal de procedimientos administrativos, licencias, permisos, hasta la presentación de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Desde 1999 tiene rango legal y constitucional este dominio de protección ambiental. Podemos ir un poquito más. Estuvimos hablando sobre concesiones mineras. Ahora podemos hablar un poco sobre concesiones petroleras. Como todos pueden ver, esto es un tema muy extenso. Son leyes, decretos, pero aquí lo estamos hablando de manera, mi exposición es un análisis más simple. A medida que vayamos avanzando en esta asignatura, vamos profundizando todos estos temas. La concesión petrolera. La primera concesión para la explotación de petróleo en Venezuela fue otorgada el 24 de agosto de 1865 por Jorge Suntander, presidente constitucional del Estado venezolano del Zulia. Esta fue concedida al ciudadano norteamericano Camilo Ferrat para taladrar, sacar y exportar petróleo o nafta en todo el estado Zulia. La concesión petrolera fue un acuerdo mediante el cual las compañías transnacionales pactaron con los estados propietarios para explorar y explotar las riquezas de las minas que se descubrieron en estos territorios. De las minas o reservas petroleras que se encontraban en el estado Zulia o se encuentran en la actualidad. Muchas de estas ya terminaron su tiempo de producción activo, ya están cerradas, se hizo la recuperación de las zonas, se hizo reforestación, embellecimiento, se habitaron, se mejoraron las comunidades. Todas estas cosas que se hacen después de que un pozo petrolero termina su vida útil. También durante el gobierno de Cipriano Castro se aprobó el primer código de minas del siglo XX, el 23 de enero de 1904, y reafirmó el principio de que el presidente de la República podía administrar y otorgar estas concesiones sin derecho de pedirle permiso al Congreso. Solo el presidente lo podía hacer como un decreto presidencial. La primera compañía, llamada Compañía Nacional Minera Petrólea del Estado Táchira, fue la primera exportadora de petróleo en Venezuela, iniciando las actividades a partir de 1914 en la hacienda La Alquitrana, en el Estado Táchira, bajo la concesión del gobierno central. Esta primera concesión que se le concedió a esta hacienda La Alquitrana era controlada por el gobierno central, no por el gobierno regional. Según la Ley de Hidrocarburos de 1943, uno de los rasgos primordiales de esta ley fue que el vencimiento de toda concesión sería en un lapso de 40 años, lo que quiere decir que para 1983 automáticamente el Estado pasaría a ser el dueño de toda la infraestructura que tenían todas estas empresas o concesionarias. Esta ley de hidrocarburos de 1943 fue un instrumento jurídico político de gran valía
para el contexto histórico, político, socioeconómico en lo que fue concebido y pudo trascender en el tiempo como uno de los elementos integradores de la evolución jurídica y política de aprovechamiento de los hidrocarburos en Venezuela. En este sentido, vale destacar algunos aspectos relevantes. El fin específico a propósito de la ley era darle un marco de acción al Estado con el mejor aprovechamiento de las regalías petroleras, para así cumplir con los fines establecidos por el Ejecutivo, con mayores ingresos y distribución de las mismas a la sociedad en su desarrollo económico. Asimismo, fue un elemento complementario de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya que en la Ley de Hidrocarburos de 1943 se establece el conocido 50-50, que no era más que otra cosa que la repartición equitativa de los ingresos petroleros entre el Estado y los concesionarios. En términos políticos, con la promulgación de esta ley, se pretendía darle más herramientas, instrumentos al Estado venezolano para la consolidación de sus potestades y poder incidir específicamente en la sociedad a través de mayor y mejor manejo de los ingresos petroleros, beneficiando las funciones del Estado y de los ciudadanos. Esta ley de hidrocarburos de Venezuela de 1943 posee una importancia preeminente en la influencia de la afirmación nacionalista de los países petroleros. Sin embargo, la ley fue estructurada de tal manera que representó una serie de ventajas para ambas partes. O sea, la ley fue hecha, fue formulada, pero beneficiaba a ambas partes, beneficiaba al Estado y beneficiaba a las empresas concesionarias. Por esa razón, muchas empresas extranjeras, estadounidenses, europeas, hacían vida activa en Venezuela, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el oriente del país, haciendo extracción de petróleo, extracción de minerales. Tenemos otros temas, muchos decretos que nacieron de nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Decretos que venían por la ley del ambiente, por los derechos y deberes de las empresas concesionarias. Muchos artículos. Yo hice esta pequeña reseña, espero se entienda y espero que más adelante podamos hacer algo mejor. De verdad, muchas gracias a los que ven el video, a los que invierten 1, 2, 5, 10 minutos de tiempo viendo este tipo de videos. Tengo en el canal otros videos educativos de perforaciones profundas, que es mi especialidad, mi trabajo, y los invito a que lo vean. Muchas gracias por su atención. Profesor, disculpas por los errores, por las cosas que estén mal. Espero se entienda un poco el video. Son 2 videos y muchas gracias. Hasta luego.